Señoras y señores, la filosofía contemporánea y los estudios del cerebro, maestro Juan de Jesús Rodríguez. Buenos días. Estamos ante uno de los mejores momentos de la filosofía. La filosofía debe adaptarse al nuevo contexto y aprovechar lo que la neurociencia está descubriendo sobre el cerebro. Tenemos que adaptarnos a las nuevas problemáticas que se plantean en torno a las neurociencias y las ciencias cognitivas. Tenemos mucho que aportar en el contexto de los descubrimientos neurocientíficos. La neurociencia, hoy más que nunca, necesita quien reflexione en torno a los nuevos conocimientos que está produciendo. La filosofía no puede estar al margen de esta realidad. El inicio de los debates actuales en torno al problema mente-cerebro debemos ubicarlo en 1948 en el simposio de Higson, Universidad de California. A él se dieron cita figuras como John von Neumann, Max Kolloch y el psicólogo Karl Lasch. Compararon el cerebro con el computador. Podemos decir que este fue el inicio de la controversia de la problemática mente-cerebro en la actualidad. Luego, en 1956, se realizó una reunión en Dartmouth, a la cual se dieron cita McCarthy, Marvin Minsky, Simon y Nowell. El principal objetivo de dicha reunión era discutir la posibilidad de crear programas de computador capaces de comportarse y pensar de forma inteligente, siguiendo la línea de Alan Turing. En este mismo año se celebró un simposio en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. En él se dieron cita Newell, Simon, Chomsky y Miller. En dicho simposio se presentó un teorema ejecutado por un computador y también Chomsky presentó su gramática generativa. Como hemos podido ver, todo el debate contemporáneo en torno al problema mente-cerebro inició con el nacimiento de la inteligencia artificial. También surgen las ciencias cognitivas, como son la filosofía de la mente, lingüística, inteligencia artificial, neurociencia, epistemología evolutiva, neuropsicología, psicología cognitiva, antropología y la más reciente, de 1986 al 90, la neurofilosofía, la cual se dice que surge gracias al libro publicado por Patricia Chorley titulado Neurophilosophy. Estas disciplinas son un buen ejemplo de que la ciencia no está tan emancipada de la filosofía como se podría pensar. Están interesadas en resolver problemas que eran del dominio de la filosofía. En torno al problema mente-cerebro podemos mencionar las siguientes problemáticas. Las siguientes problemáticas. La mente existe. ¿Qué es? ¿Cómo surge? La conciencia existe. ¿Qué es? ¿Qué la causa? ¿Dónde está ubicada? La percepción. ¿Percibimos el mundo de forma directa o solo captamos patrones que luego son construidos en la mente para crear una versión de la realidad? Entonces tenemos la cuestión del realismo directo o ingenuo que entra en disputa con el realismo mediacional. El autor que nosotros trabajamos es defensor del realismo ingenuo. Yo particularmente no defiendo ese tipo de realismo. Considero que la realidad es mucho más compleja que lo que nosotros creemos que es. Es la realidad como la percibo y creo que el profesor Gilberto va a tratar sobre la percepción y la realidad en su ponencia. Tenemos el problema de las otras mentes. ¿Qué se siente ser otra persona? ¿Qué se siente ser un murciélago, como el famoso experimento mental de Thomas Nagel? Podemos incluso nosotros hacer el mismo ejercicio. ¿Qué se siente ser un ratón? ¿O qué se siente ser un perro?
¿O qué se siente ser mi papá o mi mamá? Entonces tenemos el problema de la subjetividad, la mente, la conciencia, los estados mentales solo se experimentan en primera persona. Ese es uno de los mayores problemas que presenta la ciencia y por lo que entra en disputa con la filosofía. Entonces tenemos el punto de vista de la primera persona y tercera persona, los cuales, contenidos de los estados mentales. Otra de las problemáticas que se nos presentan en la actualidad es la inteligencia artificial, la posibilidad de crear inteligencia y conciencia artificial. Puede pensar un computador, recordar el famoso artículo de Alan Turing con el mismo título. Y un tema muy importante que no solamente involucra la filosofía y actualmente las neurociencias, sino también a la religión. Somos libres. La cuestión del problema del libre albedrío. Según la neurociencia, los seres humanos no somos libres. El libre albedrío es una ficción junto al yo. El cerebro toma las decisiones segundos antes de nosotros ser conscientes de que hemos tomado dicha decisión. Existen conceptos que son como un cajón desastre, sostiene Marvin Minsky, donde podemos hallar varias cosas, hilos, agujas, botones, tijeras, etc. En ese sentido, la mente es un cajón desastre. Otros conceptos cajón desastre que están relacionados con la mente son la conciencia, los qualia, estados mentales y todos los conceptos relacionados con la mente. Ahí radica el principal problema en la actualidad. Son conceptos ambiguos que se utilizan con imprecisión, en parte ocasionado por el poco conocimiento que tenemos de cómo funciona la mente y qué relación tiene con el cerebro. El psicólogo Steven Pinker nos dice que cuando decimos mente, lo hacemos para hacer referencia a las cosas que hace el cerebro. Hilary Putnam, un filósofo de la tradición analítica norteamericana, considera que la mente no sería más que una expresión que utilizamos en lugar del conjunto de capacidades del cerebro. Para él es un vocabulario que utilizamos para hacer referencia a las cosas que hace el cerebro. Marvin Minsky, uno de los padres de la inteligencia artificial, considera que la mente es una comunidad o sociedad que está constituida o estructurada por una gran cantidad de recursos. Esos recursos son herramientas, habilidades, capacidades, procesos. Para el futurólogo y tecnólogo experto en inteligencia artificial, Ray Kurzweil, la mente es sinónimo de un cerebro consciente. Desde la antigüedad se han utilizado metáforas para referirse a la mente. Platón utilizó la metáfora del carruaje para referirse al alma racional, la cual era un cochero que guiaba al alma irascible y concupiscible, representada por 2 caballos alados. Se ha utilizado también la metáfora de la navaja suiza, la cual tiene muchas herramientas para realizar diferentes tareas. El cerebro sería como una de esas navajas y sus capacidades cognitivas, las herramientas y artilugios que tiene integrada. Se ha comparado el cerebro con una catedral donde cada nave, cada salón son los módulos que lo componen. La metáfora de moda es comparar el cerebro y la mente con un computador. La mente sería el software o el programa informático y el cerebro el hardware o la parte física del computador. La psicología computacional asumió la metáfora del computador como el modelo desde el cual estudiar la mente. Para esta rama de la psicología, la mente funciona como un computador en la forma en que procesa la información, en la forma en cómo la mente extrae la información del medio, la almacena, la construye y la codifica. El cognitivismo comete un grave error porque utiliza la metáfora del computador y el seguir reglas al pie de la letra. Es válido utilizar la metáfora de las reglas y el computador, pero es un grave error asumir que así es como en realidad funciona la mente, sostiene Selby. Pinker advierte que la teoría computacional de la mente no es lo mismo que la metáfora del computador. Ambos conceptos son diferentes. Un computador trabaja en serie, hace una cosa a la vez,
el cerebro humano trabaja de forma paralela y puede hacer una gran cantidad de cosas al mismo tiempo. Los ordenadores son rápidos, los cerebros lentos. El cerebro es un computador biológico que tiene millones de conexiones neuronales, mientras que los ordenadores tienen muchas limitaciones en este aspecto. Sus conexiones son limitadas. Los ordenadores son montados siguiendo unos planos. Los cerebros deben montarse a sí mismos. Según Pinker, lo que la teoría computacional quiere decir es que los ordenadores y el cerebro trabajan de forma similar, pero no son lo mismo. Son sistemas completamente diferentes. El cerebro no es un computador como los convencionales, pero son similares en cuanto a la forma en que procesan la información y la manipulan. Ambos computan la información. Por lo limitado del lenguaje, en cuanto a vocabulario, los humanos se han visto en la necesidad de utilizar metáforas, porque carecen de un vocabulario y conceptos claros y precisos que les permitan explicar, entender y referirse a lo desconocido, a las cosas que no comprenden. Esto es lo que ha pasado con el cerebro y la mente. El ser humano no sabe o no tiene muy claro cómo hacen las cosas que hacen el cerebro y la mente. No entiende bajo qué principios o leyes funcionan. En su afán por comprender, han utilizado las metáforas. Estas metáforas, en lugar de aclarar, han aportado más ambigüedad a los conceptos de mente y cerebro. Han hecho más difícil saber cómo funcionan en realidad. Serre señala que el reduccionismo o las intenciones de algunos pensadores por eliminar la conciencia son tan perniciosas o peores que el dualismo. Son más peligrosos que el dualismo porque, a diferencia del dualismo, los reduccionistas quieren obviar y de paso eliminar la conciencia, la mente y los estados mentales en general. Los reduccionistas no comprenden que la conciencia es un fenómeno natural, biológico. Es una parte de nuestra vida biológica, como la digestión, el crecimiento o la fotosíntesis. Para hacerle, la única salida para superar los obstáculos que le ha puesto la tradición filosófica al problema de la conciencia y los estados mentales es rechazar las categorías excluyentes de lo mental y lo físico. Esta separación de sustancia que nace con la filosofía clásica y que se agudiza con Descartes, hay que rechazarla. Lo mental y lo físico no son categorías excluyentes, son partes de la misma realidad, no se excluyen, ambas existen y son naturales, como la digestión o la circulación de la sangre. Para resolver la separación y exclusión mutua de lo mental y lo físico, es necesario rechazar todo intento de reduccionismo y el dualismo, por lo que hay que aceptar que la conciencia es un fenómeno mental, cualitativo, subjetivo y al propio tiempo parte natural del mundo físico. Para hacerle, el dualismo ha fracasado, y este fracaso del dualismo ha llevado a una concepción del mundo llamado monismo, el cual sostiene que la realidad solo está constituida por una única propiedad. Existen dos tipos de monismo: el monismo mentalista o idealismo y el monismo materialista o materialismo. El materialismo sostiene que la realidad es mental. El mentalismo sostiene que la realidad es mental. Todo es mental, solo existen las ideas. Por otro lado, el monismo materialista sostiene que solo existe la realidad física o mental. Para estos, la mente puede ser reducida a procesos físicos. Los reduccionistas están integrados por científicos de distintas ramas de la ciencia: neurociencia, inteligencia artificial, psicología cognitiva, lingüística estructural, antropología estructural y cognitiva, etc. Y por algunos filósofos o neurofilósofos como Daniel Dennett, Patricia y Paul Shortland, David Chalmers, entre otros, que tratan de reducir la mente humana a puro proceso funcional, mecanicista, estructural y neurofisiológico. Estos no creen en los estados mentales. Para los reduccionistas, los qualia no existen. Tampoco creen en las experiencias subjetivas y de primera persona. Para los reduccionistas,
todos los fenómenos son de tercera persona, por lo que tratan de hacer la simulación del cerebro humano mediante los computadores. Los que más están interesados en hacer la analogía entre el cerebro y el computador son los computacionalistas, entre lo que están la inteligencia artificial y la psicología computacional. Estos están seguros de que el cerebro trabaja con el mismo principio que los computadores, que un computador puede pensar igual que un cerebro humano. La mente, para hacerle, es un producto de las interacciones que se dan en el cerebro entre los elementos que lo conforman. La mente no es lo mismo que el cerebro, aunque aquella surge gracias a esta. La mente es diferente al cerebro. Es un fenómeno como cualquier otro de lo que existe en la naturaleza. No es una sustancia distinta, pero la mente no puede reducirse a procesos físicos ni computacionales, porque ella existe y ejerce un efecto causal sobre el mundo. En el cerebro existen dos niveles que interactúan entre sí. Hay un nivel bajo, básico, que corresponde a las neuronas, la sinapsis, la electroquímica y la relación entre todos estos elementos. En otras palabras, este nivel corresponde a la neurofisiología. Existe un segundo nivel que surge o emerge a partir de los procesos de bajo nivel. Este nivel corresponde a las habilidades cognitivas, estados mentales, la conciencia, la intencionalidad, pensar, etc. La mente corresponde de este modo a este proceso de nivel superior y hay que entenderla junto con los estados mentales como fenómenos biológicos que están biológicamente basados, como el crecimiento, la digestión o la secreción de la bilis. Para hacerle, el problema mente-cerebro no se solucionará hasta que no se dejen de lado la terminología y conceptos del siglo XVII. El problema es difícil porque el marco conceptual que utiliza la humanidad para referirse a la mente y sus problemas es del siglo XVII. Cuando este vocabulario se erradique de las explicaciones y discursos sobre la mente, entonces el problema será muy sencillo. Parte del problema mente-cerebro o mente-cuerpo, además de un vocabulario deficiente y ambiguo, es haber tomado la línea de investigación de Descartes en serio. En conclusión, un computador no puede crear la realidad social. No dispone de los elementos que hacen posible esta creación. No tiene semántica, aunque tenga sintaxis. Esta no es suficiente para crear la realidad social. La realidad social depende de un cerebro dotado de semántica, de estados mentales, un órgano del lenguaje que le permita crear mitos y contextualizar la realidad. Serle defiende los contenidos que tiene la mente porque es la que le da sentido y significado a las cosas, a los símbolos, porque por sí mismo no tienen significado semántico alguno, no se refieren a nada. Los computadores, por el contrario, no tienen semántica, sino que son sistemas sintácticos formales que funcionan gracias a algoritmos creados por la mente humana, por lo que no tienen intenciones, no se refieren a nada, no le dan sentido y significado a las cosas. El hombre puede entender una lengua porque tiene más que símbolos que puede manipular. Posee una mente que va más allá de la simple estructura. Puede comprender lo que hace. La mente tiene contenidos y no solo una estructura. Serle se ve obligado a afirmar, como una forma de combatir el reduccionismo de los estados mentales a procesos computacionales, mecánicos y autómatas, que realmente hay estados mentales. Algunos de ellos son conscientes, muchos tienen objetividad, todos ellos tienen subjetividad y muchos de ellos funcionan causalmente, determinando eventos físicos del mundo. En todo el trabajo de Serle se puede ver la búsqueda de un equilibrio en la forma de concebir al hombre, un equilibrio donde no se vea al ser humano como constituido por dos naturalezas, un equilibrio donde no se reduzcan las capacidades humanas. El interés de Serle es representar al hombre como un ser integral, que posee conciencia, una mente intencional, que lo hace un ser libre, creativo, dinámico, con voluntad, y lo hace pensarse y saberse poseedor de sí mismo.
Serle sostiene que el funcionalismo es falso porque deja a un lado las experiencias cualitativas que tienen los sujetos. Todas las experiencias son distintas. Ninguna persona experimenta experiencias similares tras experimentar un mismo evento o percibir algún objeto, o leer o escuchar. Al tomar una Coca-Cola, no experimentamos la misma sensación que al ver una película de terror. El funcionalismo solo se limita a describir los fenómenos y eventos externos a nuestro cerebro, pero no tiene la capacidad de describir lo que pasa adentro. No es capaz de describir las experiencias cualitativas que experimenta el cerebro, lo que sienten los cerebros dentro. Solo es posible describirlo en términos cualitativos. Los cerebros experimentan sensaciones cualitativas. Por eso es absurdo y erróneo suponer que se puede explicar el comportamiento de los sujetos desde fenómenos externos y desde la identificación de esto con los estados mentales, los cuales existen porque la mente solo puede experimentar sensaciones cualitativas. Tampoco el funcionalismo puede describir el aspecto subjetivo de la conciencia. Un funcionalista no podría, aunque quisiera, describir cómo es ser un mosquito o ser una rana, ya que solo el sujeto que es poseedor de conciencia es capaz de experimentar su propio ser. Lo único que puede describir el funcionalismo es lo que sus sentidos pueden percibir, como el comportamiento. Por eso es que el funcionalismo y a los materialismos les resulta más sencillo obviar los estados mentales y la conciencia que describirla y explicarla. Es mucho más fácil identificar los estados mentales con los eventos externos al cerebro. El materialismo y todas las teorías derivadas, como el funcionalismo, el conductismo, el materialismo eliminativo, la psicología cognitiva, etc., son incorrectas, erróneas, inadecuadas, según Searle, porque dejan fuera de la descripción de la mente los qualia, es decir, las experiencias cualitativas. Por último, para Searle, las máquinas carecen de semántica. Estas solo poseen sintaxis, y esta no es suficiente para dar origen al pensamiento y a la inteligencia que es propia de los humanos. Las máquinas solo pueden manipular símbolos que no tienen sentido ni significado para ellas. Las máquinas carecen de un auténtico entendimiento y comprensión, pues no pueden interpretar los símbolos, no saben el significado de los símbolos. La programación de las computadoras, el ejecutar programas determinados, no son suficientes para que las máquinas entiendan, comprendan, interpreten las cosas. Entender e interpretar va más allá de la programación y las reglas. La sintaxis no es suficiente para la semántica. Los símbolos no se interpretan solos. Necesitan un sujeto que pueda descifrar el significado de dichos símbolos. Searle, junto a Daniel Dennett, Patricia y Paul Schorner, David Chalmers y otros filósofos, son ejemplos de filósofos que se han adaptado al contexto, han aprovechado los conocimientos que han generado las ciencias cognitivas y en especial la neurociencia para hacer filosofía. Por eso digo que la filosofía está en uno de los mejores momentos de la historia, porque la filosofía puede tomar partido de esta problemática, de estas discusiones que ya llevan en la época actual unos 60 años, muy reciente, y todavía a la filosofía le queda mucho por decir. Las neurociencias, las ciencias cognitivas están tratando de desentrañar los misterios que la filosofía, en cierto modo, ha creado al cuestionarse sobre todas estas cuestiones del problema mente-cerebro. Creo que hoy es un día propicio para que los que hacen filosofía tomen en cuenta el contexto en que vivimos y no sean ajenos a la realidad neurocientífica que está tomando mucho terreno, y los filósofos no podemos arrinconarnos ante esta realidad. Es un momento propicio para empezar a buscar literatura que puedan ayudarnos a desentrañar también, junto con la neurociencia y la ciencia cognitiva, los misterios que están involucrados con el problema mente-cerebro. Rápidamente le voy a pasar algunos nombres, rápido, sin mencionarlo mucho. Por ejemplo, la bibliografía básica de John Searle,
pasar rápido, simplemente me interesa presentar algunos autores: Daniel Dennett, Marvin Minsky, la parte de la inteligencia artificial, Herbert Dreyfus, la gente que es de la fenomenología. Él hace una crítica feroz a la inteligencia artificial desde 1972 con su libro lo que los computadores no pueden hacer, un libro clásico que aparece en internet. También fue influenciado por Heidegger y el libro Ser y Tiempo. Patricia y Paul Shortland, ya mencionado, son esposos, filósofos, neurofilósofos podemos llamar. David Chalmers, también un filósofo que está dedicándose a la neurofilosofía. La mente consciente es el libro más conocido, ustedes lo encuentran en PDF en internet. Jerry Fodor, filósofo de la tradición analítica y discípulo de Chomsky, es famoso por la teoría del pensamiento, el lenguaje del pensamiento. Tiene el libro La modularidad de la mente. Tiene un libro, La mente no funciona así, haciendo una crítica a Steven Pinker, que escribió un libro llamado Cómo funciona la mente. Cómo funciona la mente, el instinto del lenguaje, la tabla rasa, son libros famosos de Steven Pinker, psicólogo. Roger Perro, físico, explica la ciencia, explica el enigma de la conciencia de la física cuántica, interesante. La mente nueva del emperador, Las sombras de la mente, son los dos libros que él tiene publicados sobre esa cuestión. Francis Crick, neurocientífico, premio Nobel de medicina. Libro famoso, La búsqueda científica del alma, una revolucionaria hipótesis para el siglo XXI. Famosa frase: no eres más que un montón de neuronas, haciendo un parafraseo de una frase de Alicia en el País de las Maravillas. Y él sostiene que somos nuestro cerebro. Y en inteligencia artificial, Minsky, Jeff Hawking, Ray Kurzweil, William Calvin y Derek Bickerton, lingüista y neurocientífico. Roger Bartra, un mexicano, un libro famoso, Antropología del cerebro. Sebastian Sun es un científico multidisciplinario coreano-estadounidense, libro famoso, Conectoma. John Macari, un psiquiatra, tiene una historia bien completa sobre el origen moderno de la mente. Y sobre teoría memética, que también está involucrada en los problemas de la mente, tenemos a Susan Blackmore, Robert Auger, Kay Disting y Richard Dawkins, quien fue el que acuñó el concepto de meme. En antropología y arqueología tenemos a David Lewis Williams con La mente en la caverna y Dentro de la mente neolítica. Muchas gracias. Pregunta sobre Juan de Jesús, el asunto de que la computadora no puede crear conciencia. Entonces, ¿cómo podríamos interpretar lo que pasó cuando pusieron las dos computadoras en Google, que la pusieron como a dialogar y ellos crearon su propio lenguaje para establecer formas de negociación, a tal punto que las investigaciones de Google obligaron, o de Facebook creo que fue, obligaron a apagar la computadora porque ya estaban ellos creando un propio lenguaje entre ellas mismas? Y gracias a que han logrado que las máquinas puedan procesar el lenguaje natural, es decir, lo que hace Siri, lo que hace Cortana, lo que hace Alexa y los demás sistemas, ¿cómo le llaman? De secretarias, no recuerdo cómo el nombre exacto que se le llama. No, pero tienen un nombre, son como asistentes personales virtuales. Bueno, no recuerdo cómo utilizan el concepto. La cuestión es que los computadores pueden procesar el lenguaje natural. Si no, mira, por ejemplo, el avance que ha tenido el traductor de Google. Google casi tiene un 90% traduciendo de un idioma a otro. Y eso es porque las máquinas pueden, y ya tienen una gran memoria, que pueden traducir una lengua a otra con facilidad, casi exacto.
Tú puedes leer un libro en inglés traducido desde Google y lo entiendes perfectamente, a excepción de algunos detalles de concordancia que tú mismo en el contexto te das cuenta el error que está. Entonces, eso no significa que porque dos máquinas se estén comunicando y estén creando un lenguaje entre ellas, tengan conciencia, porque la conciencia va mucho más allá que el simplemente procesar o seguir reglas que le pone el ser humano. Esas máquinas, sin las reglas que yo, como informático o experto en informática, le pongo, las máquinas no pueden hacer nada de eso. Entonces, las máquinas no saben que están hablando. Eso es una de las primeras cosas que me dicen a mí que no tienen conciencia. No saben que están hablando, no saben que están comunicándose, no saben que existen. Entonces, quizás detrás de todo este experimento lo que quieren es convencernos de que es posible crear máquinas capaces de tener conciencia como el ser humano. Yo lo veo todavía un poco lejos. No digo que sea imposible, porque el autor que yo trabajo, John Searle, no dice que es imposible. Ahora, él lo que dice es que con la tecnología que existe en la actualidad es difícil crear una máquina capaz de pensar y de tener conciencia como la tenemos el ser humano. Las máquinas lo que hacen es que simulan que tienen inteligencia, simulan que son conciencia, pero simular es una cosa y tenerla realmente es otra cosa muy distinta. Es decir, eso no solamente ahora, hace mucho que se ha logrado que las computadoras puedan aprender mediante las redes neuronales, y una cuestión un poco más que sale más del campo de la informática tradicional que nosotros vemos normalmente. Incluso existen los primeros computadores cuánticos, y creo que la NASA en coordinación con Google tienen una computadora cuántica, pero todavía es un mito incluso la computadora cuántica, que se piensa que con el computador cuántico se puede lograr la conciencia en una máquina. Todavía nosotros no vamos a ver eso, porque lo que están poniendo en prueba solamente lo utilizan las grandes corporaciones como la NASA, Google, pero a nosotros no va a llegar eso todavía, por mucho tiempo, quizás por 100 años o más, no va a llegar al usuario. Ahora, ¿qué sí existe y se está utilizando? La encriptación cuántica. Eso sí se está utilizando. Mandar mensajes codificados con física cuántica, con la cuántica, utilizando los principios de cuántica. Pero no creo que esos computadores tengan conciencia. Si mal no entendí, la pregunta suya es si es posible hackear el cerebro humano y hacer que programarlo, están programados los cerebros humanos de acuerdo a lo que le conviene a los que manejan las tecnologías, que están enquistados en un mundo esotérico secreto, y que nos manejan con mente de colmena, como el zángano y la abeja. Bueno, la pregunta es si se puede manejar el cerebro mediante la tecnología. Es decir, nosotros siempre hemos sido manejados, incluso desde antes de existir la tecnología. Los reyes, los gobernantes, siempre han buscado la forma de manejarnos y de manipularnos. Es decir, nuestro cerebro es susceptible a la manipulación, y ya con ser susceptible a la manipulación y como dice Descartes, a ser propenso a que nuestro sentido nos engañe, ya con eso fácilmente a nosotros nos manipulan y pueden hacer que nosotros hagamos lo que nosotros no estamos pensando hacer. ¿Sí? No creo que... Bien, mi pregunta va dirigida, puede ser cualquiera de los dos, porque va como una de la mano de la otra. Mi percepción de la tecnología como profesor, y la pregunta va directamente en qué ven ustedes el futuro. Por ejemplo, República Dominicana, pasados 20 años, con las nuevas herramientas que cada día se van creando, específicamente en el ámbito laboral. Todavía no ha llegado el momento de la educación en sí, pero a nivel de percepción, ¿qué ven ustedes de profesores, un ejemplo, estudiantes entrando a una aula virtual ya con una programación del contenido completo de una clase? ¿Qué más se podría percibir? Tener que aplicar carreras directamente a crear robots, porque sea la principal fuente de empleo de la República Dominicana. ¿Cuál es su percepción con relación al futuro que viene ya con lo que es la tecnología, que es aprobado por Matrix desde el 2000, que su película lo que dice es que el mundo va a ser dominado por máquinas, y yo tengo la percepción de que cada día es más así? Lo primero que tenemos que tener claro es el país que vivimos.
con la gran brecha social que hay, aquí hay muchas de esas cosas que no van a llegar en 20 años. Yo creo que en 50 no llegan. Mientras no tengamos gobiernos que inviertan en educación y en tecnología, porque aquí estamos invirtiendo en otras cosas. Es decir, si los gobiernos estuvieran interesados en que nosotros pudiéramos desarrollar otras áreas que puedan servirnos de ingresos, lo hicieran, pero no les interesa porque dicen que cuando se pesca en río revuelto hay alguien que se beneficia de lo económico. Entonces, ¿cómo yo veo República Dominicana? La posibilidad de que se pueda insertar en la creación de inteligencia artificial, bueno, yo lo dejo muy lejos. Se están haciendo algunas cosas, se habla de República Digital, se habló hace un tiempo del proyecto ALA, creo que se pensaba que cuando daba un computador ya yo estaba habilitando a los estudiantes, a los profesores, para que puedan ser competitivos a nivel mundial, a nivel de tecnología. Pero el problema no está en llevar un computador. El gobierno ha dado muchas computadoras, pero esas personas que reciben el computador ¿saben cómo usarla eficientemente? Nosotros incluso sabemos cómo usar nuestro celular de forma eficiente para producir. Nosotros usamos el celular, lo infrautilizamos. ¿Sí? Nosotros compramos un iPhone carísimo de 70,000 pesos y no le sacamos un 5% porque lo único que lo utilizamos es para tirar fotografías, para hacer fotos, hacer videos, hacer, como dirían los muchachos, brechar en las redes sociales. Para más ahí no lo usan. Que con un Alcaberry, como yo le digo a mis estudiantes, es suficiente. Es decir, ¿para qué invertir tanto en un celular solamente por la cámara? Cómprate una cámara buena y cómprate un celular que no sea con tanta gama, con toda esa gama alta. Es decir, ¿cómo yo veo en 20 años? Bueno, 20 años es muy poco tiempo. Mientras aquí no hay una infraestructura montada a nivel de preparación de capital humano para poderlo educar y llevarlo por el mundo de la creación de ciencia y tecnología. Sí, ubícate en el caso de la UAS. La UAS no le están dando recursos para poderse dedicar a la investigación. Se critica a la UAS porque se dice que se investiga poco, pero ¿dónde está el dinero que se nos está brindando para poder investigar? ¿Dónde están las mejores condiciones para los profesores, para que los profesores puedan sacar parte de su tiempo e investigar? Si un profesor quiere investigar en la universidad, tiene que hacerlo con el propio dinero, porque no hay fondos para hacer esa investigación. Y mientras no se haga inversión en tecnología, en preparar la mano de obra, en preparar las personas que el gobierno quisiera que crearan, no se va a lograr. Este año yo lo veo muy poco, sí, todavía no sé si 50 o 100 años.